Desde la cima del Popocatépetl. La historia como está escrita y el punto de vista desde sus entrañas. Un podcast de divulgación. La academia, dejémosla para los intelectuales. Con Verónica Hernández. Porque no se puede amar lo que no se conoce y no se cuida lo que no se ama. Conocer la historia me hace querer mi cultura. Además, Carlos Velázquez. Si la historia es nuestra herencia, que ella ayude a mi formación como heredero de esta cultura. Y Marcelo Velázquez. Pasión es algo que nos hace falta, y fue pasión lo que formó este pueblo que acaba de cumplir su segundo centenario. Síguenos en iVoox y YouTube por nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial cada domingo por la mañana. Ahora echemos un vistazo a nuestra historia desde la cima del Popocatépetl. Nuevamente desde la cima del Popocatépetl. Les damos la más cordial bienvenida. Soy Verónica Hernández y les recuerdo que nos están escuchando vía iVoox o YouTube, que son las plataformas de distribución que hasta hoy albergan nuestro trabajo y por medio del cual ustedes pueden conocerlo. En el capítulo anterior vimos cómo Pedro de Alvarado fue mandado a pacificar Tututepec y conocimos de las horribles formas que utilizó para hacerse de los bienes de estas poblaciones, que por lo salvaje fue escandaloso, incluso para los conquistadores que de por sí ya eran violentos y crueles. Así que si a la violencia la escandaliza la violencia, la frase habla por sí misma. También conocimos lo sucedido con Francisco de Garay y sus ambiciones de gobernar el Pánuco, y su muerte, y cómo al final Cortés quedó como gobernador de todos aquellos territorios para su complacencia. Así que vamos concretando lo que hasta hoy tiene Cortés bajo su gobernanza. Todo el centro de México, Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Oaxaca, Colima, parte de Guerrero, parte de Chiapas, Morelos. Claro, todo esto se los menciono en nombres de hoy para que se den una idea más clara. Esto es radio, así que no hay forma de verlo. Pero aunque exactamente no son los territorios como hoy están divididos, nos acercan al territorio bajo dominio de los conquistadores. Y aquí hay algo muy importante, no es bajo dominio de España o de la corona, no, es de los conquistadores. Y precisamente para esclarecer esto, el programa de hoy lo dedicaremos a conocer y repasar lo que pasaba con la corona. Hemos visto a la corona en relación con los problemas de Cortés, pero hoy nos alejaremos del hoy México. Recuerden que en aquellos tiempos no existíamos como país y nos pasearemos por los pasillos y las intríngulis de la corte de Carlos V y su relación con las colonias de ultramar, porque eso eran estos territorios para ellos. ¿Qué les parece si no perdemos más tiempo y comenzamos ya nuestro programa? Espero lo disfruten. Antes de comenzar, quiero invitarlos a que nos escriban. Tenemos para esto la página de Facebook Marcelo Velázquez Oficial, en la que pueden encontrar los enlaces hacia nuestros diferentes episodios, incluyendo la serie de la conquista y la historia del café, entre otros. Y en ella,
En la medida que nos vayan escribiendo, iremos respondiendo a sus comentarios en tiempo y forma por este mismo medio. Pueden escribir directamente en nuestra línea temporal o mandarnos un mensaje. Recuerden que para nosotros su comunicación es muy importante. Podemos diferir en cuanto a los puntos de vista y nosotros respetamos completamente la libertad de disentir. Y nos lo pueden hacer saber siempre en los delimitantes del respeto mutuo. Les confirmamos, estamos para ustedes en Facebook como Marcelo Velázquez Oficial. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Marcelo Velázquez y está conmigo Verónica Hernández. Carlos Velázquez. Bueno, entonces más o menos ya ubicaron lo que nos quedamos el programa de la vez pasada. Sí. Muy bien. Bueno, pues ahora no nos vamos a detener en México prácticamente. Vamos a hacer como un repaso. Hay cosas aquí que parece que ya las habíamos visto y que entonces ¿para qué las vamos a repetir? Pero es que no lo vamos a ver en relación con Cortés. Vamos a ver las cosas que estaban pasando en España con respecto a México desde el principio. Vamos a darle prácticamente una repasada desde Cristóbal Colón hasta la fecha que estamos ahorita, porque este programa y el que sigue vamos a entender qué era lo que estaba pasando en las colonias con respecto a lo que en España creían que estaba pasando en las colonias. Ok. Sí, o sea, eran dos cosas completamente distintas, dos universos. Las colonias decían somos justos, estamos haciendo todo bien, nosotros tratamos muy bien a la gente, y acá estaban sucediendo otras cosas. Y lo que vamos a tratar de entender es por qué podían pasar esas dos cosas y no lo que supuestamente tendría que haber pasado. La ley decía esto y sucedían otras cosas. Y eso es lo que nos vamos a basar en este programa y en el que sigue prácticamente. Muy bien. Hay que entender que cuando Cristóbal Colón, olvidémonos de si lo descubrió o no lo descubrió, pero descubre América para los españoles y Europa estaban cerrados en sí mismos. O sea, acuérdense que venimos de la Edad Media donde ni siquiera se cerró Europa a Europa, se cerró cada pedacito con cada pedacito, o sea, cada país cada grupo, cada reinito se cerró hacia sí mismo. Ajá. Y estaban en este tiempo como que ya habían vuelto a descubrir que existía la India y que existía China y que la seda y que todo venía de allá. Entonces estaban como queriendo ampliarse y estaban todos queriendo conquistarse. Acuérdense que para los europeos lo único que existe son Europa. No les interesa nada más. En ese tiempo ni siquiera les interesaba otra cosa. España solamente veía a Francia y Francia nada más veía a Inglaterra y Alemania y Alemania nada más veía a Francia y a Italia y así se la pasaban. O sea, el mundo estaba centrado en ellos. No había visión hacia afuera. No les interesaba África, no les interesaba nada. Les interesaba la ruta de la seda por las especias, pero para matarse entre ellos y conquistarse entre ellos y todo buscar entre ellos. No estaban buscando como colonizar o hacer más. Fue algo que se les apareció. Y de repente lo tenían. Entonces, no sabían qué hacer. O sea, el mundo está conociendo el sistema de los imperios. Este sistema había desaparecido en Europa hacía 1000 años con la caída de Roma. Se cayó Roma y se cerraron a sus pequeños cotos de poder cada reinito, lo que estábamos diciendo ahorita. Roma fue el último que en un momento dado quiso expandirse y fue conquistando y abarcó pues lo que era el Imperio Romano, pero eso hacía 1000 años que no pasaba. Okay. Y todos los reinos de todo lo que Roma alcanzó a conquistar, pues lo conquistaba parte por tierra y parte por el mar Mediterráneo, pero digo, el mar Mediterráneo frente al Océano Pacífico o frente al Atlántico en este caso, pues es un lago, o sea, es un pedacito, no es nada tiene que ver, no hay tecnología, no hay nada para abarcar estas distancias. Nada, todo se estaba haciendo sobre la práctica. De repente le mandan a Colón y regresa a Colón y fíjate que allá hay algo, pues está más lejos de lo que normalmente esperábamos, no hay manera, entonces
empiezan a buscar cómo hacer y pues con lo que tienen empiezan a ir y es pues con lo que tenemos hacemos. Ok. Y empiezan a llegar hacia... O sea que si eso no les salía bien, les iba a costar muy caro. ¿Cómo? O sea, si no, los barcos no llegaban a ningún lugar importante. O sea, si, no sé, los piratas, o no sé si había piratas o algo así, hundían los barcos, les iba a salir muy caro. Lo que pasa es que ellos estaban acostumbrados, el sistema de navegación era de cabotaje. Cabotaje es de cabo en cabo, o sea, va el barco, camina poquito y llega a una playa, ahí se abastece de agua, se abastece de comida y camina otro pedazo y hace lo mismo, o sea, va haciendo eso. Cuando los portugueses buscaron las rutas a la India, iban haciendo eso, navegación de cabotaje. O sea, iban rodeando la costa africana y luego subían la costa africana y empezaban a hacer pequeños viajes. Pero esto era un viaje que de entrada eran como 40 días o sea, Cristóbal Colón salió por ahí el 10 de septiembre o el 6 de septiembre, una cosa así, y llegó sin poder pararse en ningún lado hasta el 12 de octubre. Y eso era como impensable porque se les estaba acabando todo, no estaban preparados para eso. Obviamente no fue tan largo como lo esperaban, pero no fue tan largo como podría haber sido, pero de todos modos eran viajes muy largos porque tenían que abastecerse de comida que no se echara a perder durante todo ese tiempo, agua que no se echara a perder durante todo ese tiempo. O sea que si no existiría América, se hubieran muerto todos los que iban ahí. Sí. No hubieran llegado a ningún lado. No tenían barcos que aguantaran eso, no había forma. No tenían agua ni dónde... Si no se hubieran topado con las islas, porque acuérdense que Colón no llegó a tierra firme, llegó a una isla. Si no estuvieran esas islas, quién sabe, ni siquiera hubiera llegado, porque a lo mejor se hubieran regresado. De plano se hubieran regresado porque ya era mucho y ya estaban como al límite. Ya habían hecho un intento de motín los marineros porque pues ya se habían tardado mucho, o sea, ya era demasiado tiempo, no era posible, ya habían pasado todo lo conocido, todo lo que se conocía de habladas, de leyendas y de todo, ya lo habían pasado, ya no podían llegar a ningún lado. Entonces era... ¿A dónde vamos? Vamos a desaparecer. La primera parte logran llegar, esto sucede como unos 10 días antes o una semana antes de que lleguen a tierra, que se les amotinan, pero los hermanos Pinzón, en función de de datos que Colón iba, o sea, ellos avanzaban 50 kilómetros por poner una cantidad, una distancia, pero Colón ponía que habían avanzado 30. Entonces los hermanos Pinzón decían, no, pues todavía podemos avanzar más, porque donde se supone que falta. Hasta que se dan cuenta que Colón está alterando los registros. Estaban avanzando más. Entonces cuando los hermanos Pinzón primero se les levantan los marineros y los detienen y dicen, no, espérense, es que vamos lento por el viento, por lo que ustedes quieran. Pero cuando se dan cuenta que Colón los está engañando, entonces le dicen, vamos a avanzar, no sé si 2 días o 3 días más, y si no pasa nada nos vamos a regresar y con la pena este barco es nuestro y nos vamos a regresar. Y si no fuera por eso, o sea, esos 3 días o ese tiempo, igual les estoy echando una mentira en cuestión de la cantidad, pero las cosas así sucedieron. Cuando los hermanos Pinzón se dieron cuenta de que Colón estaba alterando las distancias, porque ellos tomaron las medidas de la velocidad a la que iban, se dieron cuenta de que no era cierto que habían avanzado tan poquito. Ya habían avanzado muchísimo más de lo que ellos creían que habían avanzado, y dicen, espérate, es que ya estamos muy lejos. Entonces dice, vamos a dar 3 días más o 2 días más, un plazo ya corto, y si no encontramos nada nos regresamos, porque no vamos a vivir, se les iba a acabar todo. Y de suerte se les atraviesa la isla, que se cree que son las Bahamas, una de las islas de las Bahamas a las que llegan, no se sabe exactamente a cuál isla llegó, pero es la isla de San Salvador, que hoy no existe
o sea, sí Con existe la ese isla, nombre, pero vaya. no saben cuál es. No se tiene idea, no se sabe cuáles. Son muchas islas las que hay en todas las Antillas. Entonces, a la isla que llegaron fue de milagro que llegaron. Pero bueno, el asunto es que finalmente llegan y pasa, o sea, eso es 1492. Para 1496 la corona española estaba harta de las colonias. Las colonias le estaban costando muy caras. Mandaban o sea, habían mandado acuérdense lo que les decía yo la vez en uno de los programas anteriores de lo que significaba o sea, juntar barcos y mandarlos. O sea, es como hacer ahorita una expedición al espacio, así de caro. Es así de caro. Hagan de cuenta que España en ese momento era casi como los Estados Unidos. Así era un reino poderoso, pero no era todo. Bueno, ahorita los Estados Unidos son así, pero hagan de cuenta que eran los Estados Unidos en el siglo pasado, en los 1800, que ya eran fuertes, pero no eran la gran potencia. La potencia se hizo por todo lo que conquistaron. Pero pues las colonias les costaban mucho y muy poco les regresaba. Porque estaban los primeros años, en lugar de estar viendo cómo hacemos para sacarle partido a estas tierras, andaban viendo cómo asaltaban prácticamente, o sea, cómo llegaban y agarraban las riquezas ya tenidas para mandar y se la pasaban en la expedición. O sea, había muchos viajes de expedición y ya los reyes, la corona ya estaba harta. No le veía mucho futuro a las colonias. En 1496 no habían descubierto el continente, no sabían que había un continente, acuérdense. O sea, iban así como rodeando, iban viendo lugares, iban de isla en isla. Los mismos nativos conocían otras islas. Los mismos nativos viajaban de una isla a otra, en algunos casos. Y entonces ellos sabían, pues que hay otra, pues se iban y buscaban esa otra isla. Entonces, el asunto es que llega un momento en que Colón se da cuenta de que, pues muy probablemente, iban a cancelar, o sea, iban a dejar esos territorios, que ya no los iban a hacer. Entonces, lo que Colón hace es busca, en 1496, creyó que los reyes iban a dejar esos territorios. Y entonces lo que hace es consigue que le den 2 cédulas. 2 cédulas son como 2 permisos o 2 sentencias donde dan el permiso o sea, el para bien, ¿estamos de acuerdo? Uno, disponiendo que se concediese el indulto a los delincuentes juzgados y sentenciados que quisiesen servir en las Indias. Y 2, que aquellos que les habían... La otra era previniendo a los jueces que en lo general las penas de muerte o mutilación de miembros se conmutasen a los criminales en el destierro a las Indias. Porque nadie quería venir a estos territorios porque pues era aventura, o sea, era la aventura. Era un riesgo, pues. Pues no, es que no era un riesgo, era definitivamente venían a jugársela. Lo que ustedes quieran, que eran indios, que lo que tú veas, ahorita estamos en España. Entonces, imagínate que tú estás en España, en una ciudad que conoces, haz de cuenta que estás aquí en Guadalajara, que los carros y los camiones y el metro y la Virgen de Zapopan y el centro y la escuela y todo está muy bonito, ¿no? O sea, muy fácilmente llegas a todos lados y o sea, todo está cómodo. Y de repente te dicen, oye, mira que te puedo regalar una casa, pero allá en el desierto de Sonora, en medio de la nada, allá donde nos han dado esta tierra de Rulfo. O sea, en medio de la nada. Y para colmo viven un chorro de indios y no nos quieren. O sea, eso era. ¿Y qué hay a cambio? Nada, es una tierra, para ellos era eso. Aquí los españoles no tienen ni la más mínima visión. Aquí sí, ni la corona ni nadie de podemos sembrar o podemos nada, no había visión de eso. Era llegar y ver qué encontraban y lo que se trajeran y recuperar lo que habían gastado en el oro que conseguían aquí o las joyas o lo que fuera. Esa era como la búsqueda. Entonces nadie quería venir y lo que les estaba costando y demás. Entonces lo que hace Colón es pues que manden a los criminales para allá.
Y esos criminales son los que vienen a poblar, como quien dice, las Indias. Pero junto con los criminales, pues viene la corrupción, viene todo lo que significa tratar con criminales. Los están corriendo. No es, les están dando otra oportunidad. Los están mandando al matadero. Entonces, de parte de esos españoles que llegan aquí, que los mandaron en lugar de a la cárcel a las Indias, no hay ningún respeto o algo hacia la corona. ¿Por qué? Pues porque a mí no me estás dando una oportunidad, me estás mandando al matadero. Y yo aquí voy a vivir porque yo me voy a salvar a mí mismo. O sea, por mi fuerza, por mi carácter, por lo todo. Entonces lo que hacen aquí, lo hacen ellos. Y digo, pues si mandas asesinos, ¿qué saben hacer? Pues asesinar. Si mandas ladrones, ¿qué saben hacer? Pues robar. Y en el robo, ¿qué hacen? Pues asesinan, si es necesario. Estamos en un tiempo de eso. Entonces, ante toda esa gente que empiezan a mandar, son como los conquistadores. Pero luego se empieza a dar, estamos hablando en el proceso del tiempo, se empieza a dar de que, bueno, pues están estas tierras y yo necesito, o sea, yo te di dinero para que fueras y yo necesito recuperar mi dinero de lo que yo te di. Muchas de esas expediciones no recuperaban. ¿Por qué? Pues porque todavía no llegaban. La mayoría no recuperan. Porque todavía no llegaban a dónde. A México y a Perú y demás. Pero la mayoría no recuperan. Van haciéndose de tierras y se van quedando en esas tierras, pero no recuperan. No es que regresan. No regresan el dinero que gastaron. De la inversión. Ajá, de la inversión en el corto plazo. No es, yo te di 10 pesos, ya llegué, venga, le doy otros 10 pesos. No, llegué y tengo una isla. ¿Qué hacemos con esa isla? Entonces lo que empiezan a hacer son las reparticiones de pueblos, las reparticiones de indios. Para que trabajaran las tierras, pero esas tierras se las daban en muchas ocasiones a gente que vivía en España. Entonces el duque o el marqués o el señor, el mercader, el comerciante que había puesto el dinero, tenía tierras acá. Y le habían puesto un puño de indios a trabajar esas tierras. Y a ese señor lo único que le tenían que hacer era mandarle las rentas de lo que sacaban de esas tierras. Fuera oro, fuera cosas que sembraran, trigo, lo que fueran a sembrar acá, que les salía más barato que sembrarlo allá o lo que fuera. Eso era lo que tenían que mandar rentas para allá. Entonces empezó la explotación de los indios. Y empezaron como empezó la explotación de los indios, empezó la mortandad de indios. Hay una cosa como en esta zona, yo así lo veo, esto es por lo que entiendo, en esta zona no había, o sea, no sé, podías estar sometido, pero tenías libertad. Los indios eran libres, o sea, había un grado de libertad, no pertenecían a... Y se podían mover. A lo mejor eran de un pueblo y estaban, ¿cómo se llama en ese pueblo? Había esclavitud, ya se los he comentado en varios programas. Sí había un sistema de esclavitud en el cual si yo le debía dinero a alguien, podía pagar con mi libertad durante un tiempo. O sea, yo trabajo para pagarte, pero en cuanto te pago me voy. Pero no era ni la gran mayoría, ni funcionaba la economía en función al esclavismo, nada de eso. Había esclavos, pero no era un pueblo de esclavos. Pero eran como esclavos por opción, ¿no? Había un sistema, o sea, había un sistema de esclavos, pero no era como lo entienden los europeos, o como lo vivieron con los europeos, porque con el europeo eres esclavo y te mueres esclavo. Uh-huh. Y tú perteneces por toda la vida, no hay posibilidades de otra cosa, y aquí no funcionaba así. Entonces el hecho de ir y capturar gente y llevársela a otro, porque en esta isla ya maté a todos o ya se murieron todos, entraban en un círculo como de depresión social los indios. Porque les desbarataban los pueblos. Ya este pueblo ya no soy libre, yo ya pertenezco, le tengo que estar dando todo lo que yo hago a este señor y me regresa bien poquito.
O sea, no es que yo pague impuestos, es que todo lo que yo hago se lo doy a ese señor y a mí nada más me da de comer prácticamente. Y le tengo que rendir pleitesía y si no, pues me mata o me corta una mano o lo que sea en función de castigo porque yo soy dueño de él. Entonces caían en depresión, empezaron a dejar de tener hijos. O sea, no había natalidad, no había una natalidad como había antes normalmente porque ya no tenía ninguna razón. Y esto todavía no está sucediendo porque eso está pasando en Milky cuando lo de Cortés. Eso pasa en México también, pero ahorita estamos en las islas. Ese es el sistema al que llegaron, empezaron a repartirse. Pero los mismos conquistadores estaban enojados con los españoles, con los mismos de España, porque yo me quedé con las mejores. Yo ni siquiera conozco la isla, jamás he salido de España. Pero estas tierras, las mejores de la isla, son de ese señor de allá en España. Y ese señor tiene mayordomo que le maneja las cosas aquí, y ese mayordomo tiene que sacar las ingentes cantidades que necesitan los españoles para vivir, porque son ricos y han invertido mucho en sus expediciones y tienen que recuperar mucho con eso que están sacando aquí lo más pronto que se pueda. Y yo, que soy el mayordomo, tengo que obtener mi parte. Y yo también quiero ser rico. Claro. Entonces sometían entonces imagínate el sometimiento de alguien, de pueblos enteros a las ambiciones. Si 1 kilo de oro te dan ahorita, la ambición te dice que quieres 2 y 1 no te alcanza. Y ni cuando te dan 2 quieres 4 y si te dan 4 quieres 8. Sí. Y así es, entonces no había manera. Explotaban a tal grado de que se fueron despoblando las comunidades y fueron trayendo indios de otros lados. Para esto los reyes empezaron a decir que no separaran a los indios de las cosas, pero nadie les hacía caso. ¿Por qué? Pues porque los reyes no estaban aquí. Les llegaban de chismes de España las cosas que estaban sucediendo y ellos trataban de arreglar las cosas de manera que pues pudieran. Ellos iban haciendo lo que creían, pero entendamos una cosa, esto está pasando en los primeros años, ni siquiera le dan importancia. No es que los reyes se sienten y digan, a ver, vamos a ver. Al final de cuentas las colonias les estaban costando y no les estaban dando nada a cambio. Les llegaban los mapas y decían, mire, esto es lo que tenemos y esto es lo... Pero no sabían qué hacer con ellas. Uh-huh. Finalmente estamos hablando de hace 500 años en donde... Pues que se ganaban con que hubiera jitomates aquí, los tenían que plantar en España, los jitomates no se podían ir de aquí a allá, podían llevar jitomates y plantarlos allá, pero bueno, pues ya se trajeron el jitomate, ya lo plantarán allá, ya lo venderán allá, pero eso no tiene que ver con las colonias no nos están dando jitomates, nos dieron unos para plantarlos acá, o no nos están dando calabazas, ¿sí me explico? O sea, esas cosas que había aquí, en esta zona, no las podían llevar hasta allá. ¿Se echaban a perder? Pues sí, ¿cómo te llevas jitomates desde aquí si el viaje son 40 días? O sea, un jitomate cuando mucho te va a durar una semana y luego con los calores y las tormentas. Tienen que poder transportar cosas que no les pase nada. Llega un momento en que llevan madera los portugueses, o sea, empiezan así como a buscarle y cosas que se podían secar, como el tabaco y que allá podían vender muy caras, pero estamos en los primeros años. Eso es esa visión a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Es prácticamente los que llegaron. Si no había una visión de Estado, la visión de Estado te dice que el que llegó no va a ver los frutos de lo que va a ser eso dentro de 50 o 100 años. Uh-huh. Con la visión de Estado tú dices, te estoy haciendo esto y vamos a obtener esto dentro de tanto tiempo. Pero eso todavía no existía aquí. Uh-huh. Los reyes no veían eso. Los reyes simplemente decían, a mí me está costando caro. Uh-huh. Y sí, les llegaban los mapas y decían, mire, ya tenemos todo esto. Y ellos iban viendo las islas que ya tenían de más y decían, pues qué padre, pero están muy lejos. No podemos ir, no es como brincar de Gibraltar a África, que están así nada más en un pedacito y pues nomás brincan y el viaje son 2 días o 3 días. Son 40 días de travesía. Después la bajaron como a 30 días, una cosa así, pero no había más posibilidades, pues, o sea, no era tan rápido.
Y seguía siendo imposible y ahora no pueden llevar cilantro, no pueden llevar cebollas, no pueden llevar ese tipo de cosas porque pues no hay forma, es muy lento el proceso. Tienen que ser cosas que no se echen a perder. Oro, plata, cobre, bronce, níquel, ese tipo de cosas. Tiene que ser lo que se tienen que llevar. Aquí y después con el tiempo pues van a llevar trigo, van a llevar azúcar, van a llevar té, chiles, cosas así por el estilo, pero eso ahorita no está pasando. No hay posibilidad, no hay comercio. ¿A quién le interesa el chile en España? No puedes llevar un barco lleno de chile seco porque en España nadie come chiles. Pero que se pierden. Ellos van a tener que conocer todas esas cosas para hacer comida, para que, oye, esto está padre, puede servir. Entonces pueden empezar a hacer un mercado, pero va a hacer un mercado. Para modo de que eso lo puedan vender allá, va a pasar mucho tiempo para que sea algo que valga la pena. Ahorita no, es al corto plazo, van por oro, van por plata. Y pues no es que se cayera el oro y la plata de las paredes aquí. Al menos todos estos primeros años eso no sucede. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Vamos a corte y regresamos. Aura en el espejo y en especial su álbum Inventario 85 es una colección de piezas contemporáneas, pero que para su creación hacen uso de sonidos fundamentales para la música desde sus inicios, como las percusiones y sonidos de viento utilizados como sonidos de la naturaleza y ecos que nos transportan más allá de la realidad. Con este episodio les hemos dado a conocer todo el álbum de Inventario 85 de Aura en el espejo. Los invitamos a visitarlos en su sitio web y les dejamos en la información de este podcast, tanto en YouTube como en iVoox, donde pueden encontrar todo su trabajo, que consta de varios álbumes y de muy variados sonidos que van desde lo más tranquilo y espiritual hasta lo más estridente y moderno. Aura en el espejo es contemporáneo y en su sonido está incluido todo lo que la modernidad del siglo XXI nos conforma como personas. El estrés, la espiritualidad, la diversión, el ocio, las comunicaciones, el consumismo, lo real y lo virtual. Todo en un lenguaje sonoro, el más directo de los lenguajes que pasa directamente a nuestro inconsciente a través del oído. Los dejo con Incendio en el nido de aves, de Aura en el espejo.
están escuchándonos posiblemente vía iVoox, en el canal Marcelo Velázquez Oficial. En esta plataforma tenemos el más completo archivo de nuestros programas, como La historia del café, un acercamiento a la Odisea de Homero en 3 episodios muy entretenidos. También a varios libros, como El viejo y el mar, La peste de Cadmus y varios otros. Los invitamos a que nos visiten y disfruten de nuestros diferentes trabajos. También se pueden suscribir y en cada audio pueden dejarnos su opinión y comentarios. Recuerden, en iVoox, el canal Marcelo Velázquez Oficial. Entonces el asunto fue que, bueno, ante este desinterés y falta de visión de los gobernantes, pues hubo otra gente más cercana a los conquistadores, a las gentes que sí estaban al pie de lo que estaba sucediendo, que dijeron, pues de aquí podemos sacar algo, de aquí se puede sacar algo. Entonces mucha gente en la corte empezó a meterse, que es lo que les digo, que de repente un señor allá tenía una encomienda acá, o sea, tenía indios, tenía tierras y sacaba dinero y demás. Entonces tuvieron que organizarse de alguna manera ante la presión de lo que estaba sucediendo. La corona tuvo que organizarse y organizó un gobierno que se situó en lo que es la isla de Jamaica, que en ese entonces era la española. Y ahí mandó, bueno, en España estaban pasando muchas cosas. En España se había la reina Isabel estaba casada con Fernando de Aragón y tuvieron una hija que se llamaba Juana. Juana se casó con Felipe el Hermoso de Austria, pero llegó un momento en que pero las coronas estaban separadas, o sea, era la corona de Castilla y la corona de Aragón. Se casó Fernando de Aragón con Isabel de Castilla e hicieron un reino, pero no era Fernando rey de Castilla, ni Isabel reina de Aragón. Era Isabel reina de Castilla y Fernando rey de Aragón. Entonces, muriéndose Isabel, no se quedaba Fernando como dueño de la corona de Castilla. Él no podía hacer porque él, o sea, no era así el trato. Se tenía que quedar Juana, Juana era la reina de Castilla, porque era la hija de los dos. Pero Juana estaba casada con Felipe y Juana, no vamos a entrar a la historia de Juana, pero es la que se conoce como Juana la Loca. Enamorada. Enamoradísima de Felipe, pero hay mucha polémica en España mismo acerca de si sí estaba loca o si no estaba loca. Unos dicen, o sea, que sí estaba loca, definitivamente era una mujer que estaba como trastornada mentalmente, a lo mejor no estaba loca, perdida, pero no podía dirigir un reino como el de España. Otros dicen que no, que simplemente a ella no le interesaba no le interesaba reinar. Entonces, pero ella era la reina. Y nunca dijo, yo no voy a ser la reina. O sea, ella nunca dimitió, nunca abdicó de su papel de reina. Si ella abdica o le cede su trono a su hijo, a Carlos I, pero hasta que Carlos I está grande. Mientras lo que hacen, ella nunca tampoco, o sea, hay quienes dicen que fue una treta entre Felipe, su esposo, y Fernando, y luego entre Carlos, su hijo y Fernando, de decir que estaba loca. Y la recluyen en un monasterio y ahí vive, pero no, o sea, no es que viviera mal la mujer, o sea, era una reina, vivía como reina, pero no la dejaban salir. No salía a ningún lado y aunque fuera ya quisiera, no vivía en una celda, era un palacio gigantesco con jardines, pero no podía salir de ese lugar.
Entonces no sabía lo que estaba sucediendo. Entonces en España había muchas tribulaciones acerca de la legitimidad de la corona. ¿Por qué? Pues porque no podía Fernando, entonces pusieron a un regente y el regente fue el cardenal Cisneros. Este cardenal fue un tipo que en España es respetadísimo. O sea, para ellos es una persona que tuvo mucha visión. En el tiempo que estamos hablando, que son los principios de los años 1500, Cisneros dice, para poder entender, para poder arreglar las Indias, él nombra a los frailes de San Jerónimo, o sea, a los jerónimos, como regentes o como los que eran responsables de gobernar todas las Indias. Uh-huh. Entonces se van 3 frailes que son Luis de Figueroa, que era el prior del monasterio de la Mejorada de Olmedo, Fray Alonso de Santo Domingo, que era el prior de San Juan de Ortega de Burgos, y Fray Bernardino de Manzanedo, profeso de San Leonardo. ¿Por qué los escoge a estos? Porque estos son una orden que son como de silencio, como hacia adentro, de oración, no son hacia afuera. Entonces eran muy virtuosos, tenía como que era esa la visión, y son los frailes que se encargan, son los que están al mando de todo lo que sucede en las Indias durante muchos años. En tiempo, hemos platicado que Cortés en algún momento llegan los frailes, se dan cuenta de todo lo que está pasando y están como, le dicen, no, espérate, no podemos ir en contra de o sea, no eran tontos. Pero finalmente Cisneros se muere. El cardenal Cisneros se muere, y cuando el cardenal Cisneros se muere, ya los frailes no pueden hacer gran cosa, porque ya estaba Fonseca metidísimo en el poder, y era como el encargado de todo lo que, o sea, los frailes gobernaban en Jamaica todo lo que sucedía acá, pero Fonseca gobernaba en España, era el obispo de Burgos, que hemos hablado que está peleadísimo con Cortés, que es amiguísimo de Diego Velázquez, era el responsable de todo lo que sucedía acá, pero en España, no en la isla. Él jamás vino a las islas, ¿sí? Entonces, los frailes tratan de hacer en este tiempo, esto está pasando desde 1492 hasta 1530, o sea, esto que yo les estoy platicando corre mucho tiempo, pero es para que nos entendamos lo que pasaba allá, para luego entender lo que estaba pasando aquí. Estos tratan de cuidar a los indios, tratan de hacer que las cosas sean de mejor manera para los indios, pero pues no les pueden, o sea, no, es siempre como las dos cosas, o sea, como si yo tengo que pagar una expedición, tú me dices que no me puedo... Que no los puedo obligar a trabajar. Ajá, y ellos dicen, pues no, es que sí oblígalos, pero hay que pagarles, hay que tratarlos bien, hay que todo eso, pero pues eso no se daba. El asunto es que llega... No se les daba bien. ¿Mande? No se les daba bien. ¿No se les daba bien qué? Tratar bien a la gente. No se les daba bien tratar bien a la gente, pero tampoco es que... También hay que entender una cosa nosotros hoy en día. En España la gente se estaba muriendo de hambre. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar de nuestra cabeza a entender que si los españoles se comían a los españoles en cuestión de explotación? O sea, los indios no eran mejor tratados o peor tratados de lo que... Quizás sí un poco peor en muchos casos, pero... A los mismos españoles los mataban de hambre. O sea, un campesino español se moría atado a la tierra. No es como ahora que tú dices, yo aquí no gano, me voy al pueblo de enfrente a ver si allá consigo trabajo. No, aquí naciste y aquí te mueres. Y perteneces al dueño de este lugar. Estamos saliendo de la Edad Media, pero la Edad Media ahí está. El feudalismo ahí sigue. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se traen ellos para acá. Entonces hay que entender que vienen y tratan a los indios como tratan a los mismos españoles, quizás peor, porque son indios, pero al final el principio es el mismo. No es que los españoles pobres vivieran como ricos frente a como vivían los indios, no. Ellos llegan y aplican un sistema de pensamiento que en España se aplicaba. Uh-huh. Tú eres parte de este territorio y aquí te quedas y de aquí no te vas. Aquí te mueres, porque no te puedes ir, perteneces al señor de estas tierras. Uh-huh. No eres dueño de tu persona. Que había libertad, sí, en España, todas esas cosas estaban como en proceso, porque hay una de las leyes que dicen que tienen que ser libres los indios como son los españoles. En las leyes existe, el concepto no. En la práctica no. Una persona que nace en el pueblo de San Juan pertenece al señor del pueblo de San Juan.
Aunque le dicen que es libre, él no entiende eso porque vienen de 1000 años de estar encerrados, de estar metidos ahí. Digo, el feudalismo en Italia se acabó a principios de siglo. Digo, en Alemania, pues qué tanto, o sea, 1860 y tantos y todavía estaban, y todavía antes de Hitler había mucho de eso en Europa, y estamos hablando hace... La diferencia allá con acá es que acá no existía ese sistema de pensamiento, entonces no se nos hizo ese sistema de pensamiento, no lo podemos entender, porque no lo vivimos, ellos lo vivieron, aquí lo trataron de poner, no les duró mucho, porque realmente cuando los españoles llegan a América, ya están cambiando su manera de pensar. Uh-huh. Entonces, la parte de la colonia es todo eso, de que la gente que llegó aquí viene con esas costumbres que están tratando de cambiar, pero desde allá. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, el asunto es que estos frailes llega un momento en que desaparecen de la historia. Ya no pueden ser ellos porque nadie les hace caso, no los toman en cuenta. Está haciéndose un cambio. Ellos están buscando poner la fe, o sea, mandan a ellos porque de lo que se trata es de que todo esto se evangelice. Ellos están buscando evangelizar, los otros están buscando sacar ganancias y no encuentran el punto de equilibrio. Se muere el cardenal Cisneros, no hay mucho que hacer porque Cisneros era el que los apoyaba y era el que tenía todo el respeto, era el regente de de Castilla, y acuérdense que Castilla es la dueña de estos territorios. Uh-huh. No Aragón, Castilla. Los territorios, cuando Isabel se muere, los hereda al reino de Castilla. O sea, son del reino, son las tierras de Castilla. Y Fernando no es rey de Castilla. Y Carlos va a ser rey hasta 1516. ¿A los cuántos años? A los 16 años. ¿Y a los cuántos se morían? ¿Quiénes? O sea, ¿cuál era la esperanza de vida? No sé, Carlos I muere hasta 1558, a los 58 años de edad. Pero él se hace rey de España hasta 1516. Y Isabel creo que se muere en 1504, una cosa así. Entonces, son 12 años que prácticamente están. Luego se muere el cardenal Cisneros y Fernando hace como una regencia. Creo que casi se mueren. O sea, Carlos I es rey poquito después de que se muere Cisneros. Entonces, pero se pierde, o sea, desaparecen ellos, y entonces de todo lo que ellos pusieron, de todo lo que los jerónimos lograron imponer o poner de orden aquí, lo único que queda es Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, que queda como protector de indios. Él es el protector de indios de toda América. Pero acuérdense que Fray Bartolomé de las Casas, vamos a hacer un programa de él en lo particular porque es un personaje muy, muy especial. No es completamente la historia de México, pero bueno, finalmente fue obispo de San Cristóbal. Entonces, pues tuvo que ver con Chiapas, aquí Bartolomé de las Casas, y pues tuvo sus broncas con Cortés. No vamos a hacer nada más una capsulita, sino yo creo que le vamos a dedicar un programa a la figura, o medio programa a la figura de Bartolomé de las Casas, pero él llega por los jerónimos. Uh-huh. Llega a ese puesto, y cuando se mueren cuando los jerónimos se van, que ya dejan de ser gobernadores de este tiempo de las Indias, lo único que queda de toda su estructura gubernamental que pusieron ellos fue el defensor de los indios, que fue Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, finalmente, mucho, no se logra hacer mucho a favor de la manera de vivir en lo práctico de los indios, pero hay muchas cosas que quedan en la letra que van a servir con el tiempo para ir estructurando lo que se quiere. Acuérdense que la Constitución dice toda la gente tiene que tener un salario que le alcance, y tú dices, la gente se muere de hambre, o sea, no tiene un salario que le alcance, pero bueno, la Constitución dice eso. Uh-huh. Y es como te da un faro de guía hacia dónde tiene que ir cada país. Entonces, lo que ellos escribieron, lo que ellos dejaron, la estructura que ellos montaron, pese a que no sirvió de gran cosa, en lo práctico en ese momento, con el tiempo,
esas cosas fueron sirviendo para ir haciendo, porque eso, lo que ellos hicieron sí fue en la tierra donde estaba sucediendo. Ellos no teorizaron. Lo vieron, a la distancia, ¿no? Ajá, lo vieron y quisieron arreglar las cosas en lo práctico, aunque pues estaban muy del lado de la parte de la fe y no dejaban mucho paso a la ambición. Y como que para hacer un estado tendrías que dejar que las dos cosas tuvieran un equilibrio. Porque pues finalmente, pues nos guste o no nos guste, dinero de España se fue para allá para colonizar y no se recuperaba mucho. Con los años, tú puedes decir, después de 300 años, claro que recuperaron. Sí, o sea, no, fue el negociazo fue el gran negocio de España, América. Pero bueno, en el corto plazo y a la visión de la vida de un hombre, yo puse 500 pesos y yo quiero que me los regreses. Ahorita, no que a mis tataranietos les regrese 5,000. No, yo te los di, a mí regrésamelos, tú a mí ahorita. Entonces, pues esa es la visión que a lo mejor los jerónimos no tuvieron la capacidad de ver. El asunto es que con todo esto, en España la Suprema Dirección del Gobierno de Indias no fue durante los primeros años atribución y encargo de un consejo especial como lo fue en los siglos posteriores. O sea, no había una dependencia en los primeros años que atendiera a las Indias. No sabían para qué les servían las Indias. A la corona o a España. Pues sí, conseguimos esos territorios, pero el principio era que estaban muy lejos. Para empezar, estaban muy lejos. Con el tiempo se fue dando. Al tenerlo ahí, pues hay que hacer algo. Pero ahorita, pues están muy lejos. Ya que, por decir, fue hasta 1524 que se fundó y organizó definitivamente el Consejo Real de Indias. Hasta 1524, o sea, ya cuando ya había caído. Acuérdense que a este Cortés en 1522, a finales del 22 lo hacen gobernador. Eso lo vimos en los programas anteriores. No había Consejo de Indias. O sea, no había una dependencia que se encargara de las Indias como tal. Entonces, encargábanse de aquellos asuntos reunidos, a veces juntos, a veces separados, diferentes personalidades distinguidas en la corte española. O sea, gente como imagínense ahorita que, bueno, no lo podemos decir como distinguidos, pero imaginémonos aquí en México que son el Consejo Coordinador Empresarial o los jueces de la Suprema Corte, así como gente muy picuda, muy poderosa. Le decían, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, tú te encargas de esto. O sea, porque ¿cómo se manejaban las cosas? Las cosas se manejaban a los oídos del rey. Llegaba un señor amigo del rey que había conocido a alguien que había ido y que le decían, oiga, mire, fíjese que allá hay esto y no sé qué. Y el otro decía, pues oiga, sí puede ser. Entonces yo llegaba con el rey, o sea, llegaba yo, que era el amigo del rey, llegaba y le decía, oye, ¿no se valdría la pena que pusieras a alguien que se encargara de esto? Mira, me platican que esto está pasando así, puede funcionar, a lo mejor. Entonces el rey, como no le importaba, decía, pues encárgate tú, ¿no? O sea, te lo encomiendo que tú te encargues de hacer eso. Entonces, ¿a dónde llevaba esto? Esto llevaba a que la única manera de tomar decisiones o hacer cosas en estos territorios era en base a palancas y a conocidos, a relaciones. Que gente que tuviera el poder suficiente de poder encontrarse con el rey para ver si le daba atención. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban gente a la corona, porque mandaban las cartas y las cartas no llegaban. Cortés mandaba cartas y el Fonseca se las detenía y nunca se los daba. Mandaba cosas y no le llegaban al rey nunca. Lo detenía él todo y decía que nada estaba pasando. Y el rey no se enteraba, porque nadie tenía acceso al rey. O sea, solamente los muy allegados al rey. Y si los muy allegados al rey era Fonseca, pues él no le decía nada, pues no le llegaba. Oiga, ¿cómo van las cosas? No, pues van bien, pero fíjese que el Cortés, pues nomás le hizo esto y esto y esto a Diego Velázquez y pues y hasta allá puesto. O sea, no hay que ayudarlo, tienen que quitarle. O sea, él quería que quitaran a Cortés. Y Cortés mandaba cosas y no le llegaban. No llegaban con el rey.
Entonces la única manera que había era como mandar a alguien que luchara por meses y a veces años por conseguir una audiencia con alguien que pudiera. Así le fue a Colón también cuando se vino. O sea, Colón fue y se entrevistó con no sé cuántas gentes y nadie lo volteó a ver siquiera. Y un día ya a punto de él así como de decir ya no, va y lleva a su hijo a un monasterio y en ese monasterio conoce a un sacerdote de ese monasterio, porque digo, Colón no era rico, pero no era una gente pobre, o sea, no era un pobrecito, era como una gente de clase media, hagan de cuenta, un gerente que ahorita ganara, no sé, 30, 40 mil pesos al mes, no se vuelve, no es rico, pero tampoco se muere de hambre. Ese es el tipo de gente, Cortés, Diego Velázquez, todos esos son de ese tipo. Uh-huh. Entonces, llevan y le dice, o sea, era conocer a alguien, y ese personaje ahí le dijo, oye, ¿y usted quién es? No, pues que yo soy Colón y que mire que estoy viendo. Y ese señor le dijo, oye, pues no está tan descabellada tu idea. Y ese señor lo recomendó con otra gente que lo llevó directamente con Isabel de Castilla. Así fue. Uh-huh. Pero Colón había andado de Portugal a muchos lugares, había tratado de convencer a medio mundo, lo habían llevado a Salamanca, en Salamanca le dijeron, claro que no, la tierra es mucho más grande de lo que tú crees. Colón estaba empecinado, sabía que la Tierra era redonda, pero Colón decía, de España a Asia hay 30 centímetros de distancia en el mapa. Y esos 30 centímetros se recorren en 3 meses. Y le decía, no, son 90 centímetros y se recorren en 9 meses. Ese es el tamaño de la Tierra, están mal tus cálculos. Uh-huh. Entonces en Salamanca él no pudo convencer a nadie. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ahí había gente que sabía. Uh-huh. Pero cuando llega con la reina, pues la reina lo escucha y pues la reina no sabe mucho de esas cosas y le suena interesante el asunto, lo ve con Fernando, pues podemos hacerlo, hay que ver, pues que se haga. Pero no pudo pasar, o sea, fue porque consiguió a alguien y ante lo que dijera el rey, pues no había nada. Ese era el mundo en el que se vivía. Uh-huh. No había posibilidades de conseguir porque todo pasaba por la venia del rey. Uh-huh. Entonces Cortés quería que lo nombraran. Y si el rey dice que no se hace. Y la mayoría de las veces, esas procuradurías o esos procuradores que mandabas, el procurador era el que procuraba conseguir las cosas que se necesitaban para todo, ¿eh? O sea, esto estamos hablando, no es para las colonias, es para todo. Si necesitaban hacer un pozo en Valencia y el alcalde de Valencia no quería hacer eso, tú tenías que ir a buscar la manera de cómo llegar al rey para que el rey le ordenara al alcalde de Valencia que hiciera el pozo. Todo se tenía que manejar en función al rey. El rey era el que tenía, acuérdense que todos son súbditos del rey. Ser súbdito tu vida es del rey. Lo que tú eres, no eres tú, no lo tienes tú. Tú no eres un ente libre, me perteneces a mí como rey. Uh-huh. Ese es el sistema, o sea, esa es la manera. Entonces todo pasa por ahí. Entonces, como no pueden, no hay manera de comunicar esto porque nadie sabe cómo se hace un imperio. En ese momento nadie sabe cómo se hace un imperio, se está haciendo a golpe de llegadas a la playa y de talacha en las islas y de matar indios y de conseguir, así se está haciendo el imperio. No hay formas de que diga, es que para que el alcalde de las Indias se comunique o el fulano se vaya a ver, este es el camino, no. El camino que se podía decir que estaba medio armado era en contra de Cortés, porque el camino era Diego Velázquez o el obispo Fonseca para llegar allá y pues estaba peleado con ellos. Él necesitaba llegar por otro lado. Ajá. Para que le dieran a él las cosas. Entonces es aquí que Cortés manda, ya llegó a México y todo, y se acuerdan, eso lo vimos cuando inició, que él cuando le dan todo el montonal de regalos y demás, manda a Portocarrero y a otro, los manda de procuradores a España porque está por recibir o sea, Diego Velázquez era gobernador de Cuba y quiere que lo hagan adelantado de la Nueva España, o sea, que le den, y Cortés no quiere que le den ese nombramiento porque entonces estos territorios que él está haciendo, que él está conquistando, se los van a dar a Diego Velázquez, y manda a Portocarrero a España
para que hable con el rey. Esto sigue pasando, eso fue en 1519. Ajá. Ya Carlos I ya es Carlos I. Pero Carlos I prácticamente no está, porque él hasta 1520 va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y él ahorita toda su atención está puesta en querer la corona en la corona que quiere de emperador. Por eso es que a Carlos V lo conocemos como Carlos V, más que como Carlos I de España. Porque es más alto el rango de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es emperador. Que sería el Carlos V. Ajá, que rey de España, Carlos I. Por eso se le conoce más como Carlos V. O sea que Carlos V y Carlos I es la misma persona. Es la misma persona, pero Carlos I es en España. Carlos V es en Austria, porque él es de los Austrias. Entonces, él está todavía en este momento, él está muy preocupado por conseguir la corona, porque acuérdense que allá son 7 príncipes los más, o sea, son un montonal de reinos, pero son 7 príncipes electores, como quien dicen, los que deciden, y estaban peleándose Carlos V y creo que era Felipe, o no me acuerdo cómo se llamaba el rey de Francia, que también quería ser emperador del Sacro Imperio. O sea, entonces ahí pagabas, era ir a pagar dinero para comprar a los príncipes para que votaran por ti. Uh-huh. Entonces, eso era, Carlos I en este momento estaba luchando, entonces él ni volteaba a ver para allá. No le llegaban las cosas. Mandó Cortés a los primeros procuradores, pero nunca regresan, no han regresado. O sea, no es que ya no estén haciendo nada. Estamos ya en 1521. Ajá. Y no saben nada de allá. Las cartas que van llegando y cosas así. Entonces manda a los otros que platicamos que había mandado, que les roban el oro, uh-huh. Los piratas. Los piratas que se los roban. Vamos a dejarlo ahí, vamos a ir a corte y uh-huh. regresamos para el cierre del programa de ahora. Va. Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico nace en Gante, condado de Flandes, el 24 de febrero de 1500 y muere en Cuacos de Yuste el 21 de septiembre de 1558. Llamado el César, reinó en todos los reinos y territorios hispánicos con el nombre de Carlos I, desde 1516 hasta 1556, reuniendo así, por primera vez en la historia, una misma persona las coronas de Castilla, con el reino de Navarra incluido, y Aragón. Fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como Carlos V de 1520 a 1558. Hijo de Juana I de Castilla y Felipe I el Hermoso, y nieto por vía paterna del emperador Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña, de quienes heredó el patrimonio borgoñón y archiducado de Austria, con el derecho al trono imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. Y por vía materna de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, de quienes heredó la corona de Castilla con los dominios en Navarra y las Indias Occidentales. Y la corona de Aragón comprendía los reinos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Valencia, Mallorca y Aragón, y el condado de Barcelona. Durante el reinado de Carlos I, la corona de Castilla expandió sus territorios sobre la gran parte de América. Hernán Cortés conquistó el imperio mexica en 1521, que daría lugar al reino de Nueva España. Nuño de Guzmán conquistó el imperio tarasco y los señoríos que conformaban el reino de Nueva Galicia a mediados del siglo XVI. Francisco de Montejo iniciaría el largo proceso de conquista de los mayas de la península de Yucatán en el siglo XVI. Pedro de Alvarado conquistó a los territorios centroamericanos que darían lugar al reino de Guatemala. Francisco Pizarro conquistó el imperio incaico que daría lugar al virreinato del Perú.
Gonzalo Jiménez de Quesada conquistó a los muiscas y su confederación en la actual Colombia, fundando el nuevo reino de Granada. Los capitanes españoles Sebastián de Benalcázar y Francisco de Orellana partieron del reino de Quito en busca del mítico El Dorado. Benalcázar fundó en 1534 la ciudad de San Francisco de Quito, mientras que Orellana, tras fundar Guayaquil, se internó en la Amazonía y descubrió el río Amazonas. Juan Sebastián Elcano dio la primera vuelta al mundo en 1522, terminando el viaje que comenzó Fernando de Magallanes y sentando las primeras bases de la soberanía española en los archipiélagos de las Filipinas y las Marianas. Mediante la capitulación del Madrid en 1528, el rey Carlos arrendó temporalmente la provincia de Venezuela a la familia alemana Welser de Habsburgo, lo que dio paso a la creación de Kehl-Venedig, una de las gobernaciones alemanas en América. El 24 de agosto de 1534, Diego García de Moguer viaja a una segunda expedición hacia el Río de la Plata, con la carabela Concepción. Pasa por la isla de Santiago de Cabo Verde, luego al Brasil, donde desciende el estuario de los ríos Uruguay y Paraná y funda el primer asentamiento de la ciudad de la Santa María del Buen Aire. Posteriormente, Pedro de Mendoza concretó la fundación de Buenos Aires en la margen derecha del Río de la Plata, siendo exterminados por los indígenas. Poco tiempo después, Juan de Salazar y Gonzalo de Mendoza fundaban Asunción, que se convertiría en el centro motor de la conquista de la cuenca rioplatense, y Pedro de Valdivia fundaba Santiago de Chile. Todo esto contribuyó a asentar el primer imperio global de la historia universal bajo el reinado de su sucesor Felipe II, donde se decía que era el reino donde no se ponía el sol. La mayoría de las expediciones fueron empresas privadas, realizadas con el permiso de Carlos V, pero declarando siempre la soberanía de la corona española sobre todos los territorios conquistados. Si bien estos se consideraron desde 1492 parte de la corona de Castilla, al haber impulsado este reino, las primeras expediciones de exploración y conquista de las Indias y la tierra firme, término que englobaba a las islas del Caribe y a toda América. Si nos están escuchando vía YouTube, les comento que en nuestro canal Marcelo Velázquez Oficial pueden encontrar varias opciones de nuestros programas. Tenemos en un formato de cápsulas cortas toda la serie de la historia del café, que agrupamos en una lista de reproducción que incluye la música que escuchamos en el programa radiofónico. Y pueden escuchar este trabajo ya sea por la lista o por las cápsulas independientes. También allí y en el mismo formato tenemos una serie que hicimos del trabajo de la escritora Yolanda Zamora. La lista se denominó Yolanda Zamora en la tertulia de fondo. Y ahí, además de las cápsulas, está la música que acompañó los programas, además de otros trabajos. Como ven, en nuestro canal de YouTube tienen varias opciones de escucha que los invitamos a poner en consideración. Y los invitamos a que, si es por este medio que nos escuchan, se suscriban y nos dejen sus comentarios. Recuerden, nuestro canal de YouTube es Marcelo Velázquez Oficial. Entonces nos quedamos en que Cortés manda a los de 1522 con el oro, que es Alonso Dávila y Antonio Quiñones. Antonio de Quiñones es al que les platicaba que cuando llegan a una isla, en esa isla el tipo se acuesta con una señora casada o algo así por el estilo, y el asunto es que lo matan. Entonces Alonso Dávila se va.
va con las carabelas y luego cuando llega un momento en que Florín los agarra y él se esconde. Florín es el pirata, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Él se esconde, captura a 2 y luego él se queda esperando que lo vengan a ayudar, lo ayudan, pero finalmente se lo llevan a Francia, pero el tipo logra mandar la carta de ¿Relación? La carta de relación que manda Cortés con él, aún a pesar de que está preso en Francia, logra mandar las cartas a España y entonces todo esto está armando un revuelo en España porque se enteraron de que pues el chismarrajo, ¿no? Que el pirata y que se fue, le robaron a España y que se lo llevó el tal Florín y bueno, todo eso sucede. Entonces Fonseca trata de hacerse hacia su lado ese asunto que está pasando poniéndolo en contra de Cortés. Entonces, lo que llega, ¿se acuerdan que les dije que eran 3 barcos y que uno logra llegar? Él lo detiene y lo incauta, todo lo que lleva el barco, lo poco que llevaba ese barco, porque el tesoro en fuerte pues se lo llevó el Florín, pero lo que llevaba ese barco él lo incauta y lo guarda y ordena que le pongan y que no ayuden a Cortés, porque todo eso son puro, o sea, no saben de dónde vienen ni cómo está manejando las cosas Cortés y lo está haciendo mal. Pero aquí Fonseca comete un error. Él firma el auto, o sea, así se llama ese auto, esa orden, donde dice que le incauten todo a Cortés y que no lo apoyen y que no le manden ayuda, porque acuérdense que Cortés está mandando pedir o sea, que ya no le manden gente que van, si se acuerdan que lo vimos, que ya no le manden gente a conquistar tierras porque lo único que hacen es ir a complicarle la existencia, que se gastó 60,000 pesos en el argüende del Pánuco de pacificar las tierras, porque nomás llegan y hacen el revoltijo, se van y entonces él tiene que ir a pacificar y pues le cuesta muchísimo trabajo y dinero y demás. Entonces que por favor no anden mandando ya gente para allá, porque bueno, él quiere quedarse de gobernador de todo. Y que no que le ayuden, que le quiten a Fonseca de en medio y a Diego Velázquez, porque nada más están viendo cómo joden su existencia y todo eso, y que necesita pues armas y necesita cosas que le manden porque no le llegan, porque no los quieren detener, y Fonseca todo esto se lo detiene. Eso le van pidiendo, pero Fonseca todo eso detiene y él firma una orden, pero no tiene autorización del rey. Uh-huh. Lo firma él como yo soy el responsable de allá, pero el asunto no es que lo firme sin autorización del rey, es que el rey nunca se entera que firma eso. Ajá. No es como, mire, firmé esto porque Cortés está y el rey diga, está bien. No, el rey no se entera, se lo oculta. Ajá. Le oculta lo del barco y le oculta lo que tiene incautado al rey. Sí. Carlos I, finalmente, ya aquí ya estamos hablando 1521, 1522, esto que está pasando ahorita, porque son los segundos procuradores de Cortés a los que les roban el tesoro. Pero ya están en Europa, como quien dice, está Puerto Carrero, los dos primeros, está el papá de Cortés, ajá, está el Dávila, o sea, que le acaban de mandar las cosas, y entre ellos tienen ascendencia con el obispo de Utrecht, que en este tiempo, en 1521, se convierte en papa. Uh-huh. Entonces, este papa se llama Adriano de Utrecht, y es el papa Adriano VI, creo que se convierte cuando se hace papa. Pero eso juega a favor de Cortés, porque el papá de Cortés y la familia de Cortés tienen buena relación con el obispo de Utrecht, que ya es papa. Uh-huh. Y entonces, es el mero mero. Pues es el papa. No es el mero mero, pero pues ya tienen... ¿Y el papa sí se habla al tú por tú con el rey, sí, o el rey es más alto que el papa? No, es una época en la cual los reyes y los papas están... El papa necesita al rey y el rey necesita al papa. Entonces están como a nivel. Porque el rey, acuérdense que los papas legitiman a los reyes. Y el rey no puede llegar a ser rey si no es legitimado por el papa. Sí, pero el poder... La iglesia no tiene territorios.
Su poder viene de las relaciones que tiene con los gobernantes. Por eso viene todo el asunto de la reforma, que va a pasar adelantito, pero por ahí viene dando vuelta ya la reforma, ya vienen las broncas. El asunto es que para este tiempo, en 1522, regresa Carlos V a España. Ya es emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y en España habían tenido un montonal de broncas porque los españoles no querían a un rey que no hablaba español. Y Carlos V no hablaba español. ¿Cómo es posible? Cuando él se hace rey no habla español, porque era holandés. Uh-huh. O sea, viene de Austria, viene de los Países Bajos, viene de Flandes. ¿Inglés? No, holandés. ¿Ese es el idioma holandés? Sí. No sé exactamente cómo sería en aquel entonces, pero él hablaba holandés. Hablaba alemán, pero no hablaba español. Al principio no hablaba español, después aprende. Pero el asunto es que se le vienen unas revueltas las revueltas de las comunas o de las, no me acuerdo cómo se llaman, tenían un problema en España muy fuerte porque se les vinieron encima todas las... No lo tengo aquí, no me acuerdo cómo se llaman las revueltas, pero tuvieron problemas precisamente porque no querían a Carlos I, no lo querían a él de rey al principio. Entonces al final negocia y finalmente se queda de rey. Al final de cuentas arreglan los problemas y se queda, pero en este tiempo llega, o sea, en 1522 Carlos V regresa a España y logran conseguir audiencia con el rey y le platican todo lo que estaba sucediendo. Entonces Carlos V se impacta muchísimo de lo que estaba pasando y destituye a Fonseca. Bueno, no lo destituye, sino le dice, tú no te puedes meter con Cortés. Porque has estado haciendo todo todo lo que le platican todo lo que ha pasado con Velázquez y no sé qué. Entonces, pero ves que Diego Velázquez fue el que financió. Acuérdense que Diego Velázquez puso dinero, pero Cortés puso toda su fortuna. Toda. Mucha o poca la puso toda. Tú puedes decir, bueno, pues si era rico, ¿para qué quería más? Mira, aquí no estamos viendo de si tenía mucho y quería más o si tenía... El asunto es que Cortés no era un tipo pobre, pero perdió todo, o sea, él puso todo lo tenía ahí en esa expedición. Diego Velázquez puso una cantidad de dinero importante, pero Diego Velázquez no puso todo. Él seguía siendo gobernador de Cuba. Cortés, si perdía todo. Pero Fonseca dice, o sea, se dan cuenta de todo lo que está haciendo Fonseca a favor y Carlos V le dice que él está favoreciendo a Diego Velázquez y que no tiene razón para favorecer a Diego Velázquez. Entonces empieza el pleito, espérese, pero es que Diego Velázquez puso dinero y hay que pagarle. Entonces lo que Carlos V hace es que nombra para hacer ese pleito para evitar para arreglar el pleito entre Cortés y Diego Velázquez, determina hacer una junta de personas que se van a encargar de estudiar ese caso para poder definir así como, a ver, vamos a ver exactamente qué pusiste y por qué tanto pleito y por qué dices tú que es real lo que estás diciendo de Cortés y por qué tanta cosa, porque era lo que alegaba el otro, o sea, Fonseca, que no podían quitar a Diego Velázquez porque Cortés le había robado, prácticamente había robado. Entonces lo que hace es, manda a un grupo de notables que te dicen que acertadamente se formó una junta compuesta del gran canciller Mercurio de Gatinara, del señor de Grajal, comendador mayor de Castilla, de Hernando de Vega, de Mister de las Ox, de la Cámara del Rey, del doctor Lorenzo Galíndez de Carvajal, del licenciado Francisco de Vargas, tesorero general de Castilla, y del doctor de la Rosa Flamenco. Todos estos eran como un juicio, eran como los jueces de la bronca entre ellos dos. Ajá, entre Cortés y Diego Velázquez. Por el lado de Diego Velázquez estaba Fonseca en España, y por el lado de Cortés estaba su papá y los otros procuradores. Ajá. Esto fue lo que hizo y así se puso, y Diego Velázquez dice que puso tanto.
no nos vamos a meter en el pleito exactamente como quedó. Al final de cuentas, queda todo a favor de Cortés, pero Cortés le tiene que pagar a Diego Velázquez lo que puso en la expedición. Uh-huh. Esto sucede en 1523 y Diego Velázquez muere en 1524. No. Todo su pleito y se murió un año después. ¿Y le pudo pagar? Le pagó. Todo, Cortés paga todo. Al final de cuentas, Cortés paga todo. Es que es un tipo millonariazo. La semana que entra vamos a ver. Uh-huh. ¿Y si le queda bien a los soldados que hicieron la conquista? Al final de cuentas, mira, yo no sé exactamente cómo haya sido, porque no te voy a decir paso a paso, a este le pagó a esto y esto le pagó a esto otro. No sé siquiera si lo haya a ese grado de detenimiento las cosas. A unos sí les pagó, porque Cortés, hubo a quienes les dijo, pues, dentro de tanto tiempo te pago, y dame tiempo y te pago, para que no me des problemas. Acuérdense que él estaba arreglando su situación. A él lo que le interesaba era arreglar su situación, no hacer país ni nada de eso. Entonces, a los que les dice te debo, les paga, porque se hace inmensamente rico. Vamos a ver en la semana pasada todo lo que viene con respecto a esto y cómo se da. Pero es importante terminar lo que estamos viendo ahorita. Al final de cuentas, después de que dicen le vas a pagar todo esto y ya queda eso como aclarado, le dicen a Diego Velázquez y a Fonseca que no se pueden meter con Cortés. Cortés es gobernador de la Nueva España, uh-huh, y no hay nadie que pueda meter mano allá, porque Cortés ni es un traidor, porque lo acusa Carlos V de que Carlos V le dice a Fonseca que él, Fonseca, acusa de traidor a la corona a Cortés y no tiene pruebas. ¿Cómo te basas en decirme esto si me están diciendo, tú estás diciendo que él es traidor, pero tú me estás ocultando lo que está mandando, me estás ocultando lo que está diciendo que le está pasando, me estás ocultando todo y dices que es un traidor? Eso no, no puedes hacer. Entonces, es más traidor Fonseca que Cortés. No es más traidor, pero Carlos V se da cuenta de que Fonseca no está siendo imparcial y no está buscando eso que se le llama perspectiva de Estado. Fonseca está en el mismo nivel que Cortés. Están peleando por lo suyo. Fonseca tenía encomiendas en las Indias. Fonseca no podía perder eso porque era negocio para él. Cortés tiene un territorio que dice es mío. Yo tengo que sacarle dinero a este territorio. Carlos V dice, estos son los territorios de España. Y tú no estás haciendo nada por mejorar el imperio. ¿Tú, Fonseca? Tú, Fonseca, no estás haciendo nada. Cortés está haciendo. Ha mandado esto, ha dicho esto otro, ha pedido esto y nos está diciendo todo lo que ha hecho. Ajá. Y tú no me lo has dicho, tú estás cuidándote a ti. Ok. Él está viendo por mí. Okay. Tú estás viendo por ti nada más. Entonces, no te metas con él. Porque tú no estás siendo imparcial y no estás viendo lo que significa un Estado. Eso es lo que significa un Estado. Olvidémonos de que si lo compraron, si se lo regalaron, si lo robaron, lo que tú quieras. El asunto es que para Carlos V, su mamá le heredó las colonias de ultramar. Y esas colonias de ultramar son de él. Que si son legítimas, que si según nosotros llegaron y nos invadieron, ahorita no estamos viendo nuestra perspectiva, estamos viendo la perspectiva de España. Esas colonias son de él. Uh-huh. Y él tiene un fulano allá que le está luchando y está diciendo que le está consiguiendo territorios y que mire que ya tiene tantos y que ya hicimos esto y que ya hicimos esta otra lucha y ya conseguimos este otro territorio. Y mire, le mando todo esto que he conseguido, es para usted, para que se dé cuenta que sí funcionan estas. Y tú me lo ocultas. Uh-huh. Y no se lo roba, porque no se lo roba, nomás lo incauta. Y no le dice. Uh-huh. Entonces le dice, y manda esto y tú no me dices nada. Uh-huh. Y resulta que le robó, él se entera por el chismarrajo que hubo de que les robaron los barcos y por eso viene y trata de arreglar todo. Y Fonseca todavía, con todo y de que les robaron 2 barcos con el tesoro de Cortés, ¿todavía me escondes el tercero? En aras de que lo que pasa es que me está robando. No, andas mal. Andas mal. Okay. En este caso, todos los procuradores y el papá de Cortés
hicieron muy buen trabajo a favor de Cortés, porque todo finalmente queda a favor de Cortés. A partir de aquí es que Garay no puede no puede hacerse de los, o sea, le dice que no pueden meterse a los territorios de Cortés. Le dan los del Pánuco, pero finalmente luego Garay se muere y se queda con Cortés también con los territorios del Pánuco. Y nadie se puede meter para allá. Diego Velázquez no tiene injerencia en las Indias, en la Nueva España, y nadie, o sea, Cortés es gobernador de la Nueva España. Y está en proceso de agarrar territorios, porque Carlos V puede dar permiso de que vayan y conquisten territorios que Cortés no ha conquistado. Cortés ahorita está en joda viendo cómo le hago para conquistar todo lo que he conquistado, porque cuando llegue otro y agarre otro pedacito, ya ese pedacito ya no va a ser mío. Finalmente, la Corte de España, siguiendo por norma de conducta la aprobación de los hechos consumados que adoptó en las cuestiones entre los conquistadores, confirmó cuanto había dispuesto Cortés asegurándole el gobierno de la Nueva España. Posteriores acontecimientos a probar llegaron que con prudencia y acierto obraban los monarcas españoles, y que hizo bien Cortés y preparó cuerdamente el establecimiento de la colonia, negando la entrada a gobernadores y oficiales reales que al husmo de las riquezas, llegando a México, fueron causa de grandes perjuicios y de trascendentales perturbaciones. Este fue el programa de hoy. Esto es la historia más o menos de lo que se dio en cuestión legal, que se venía dando en cuestión legal, de cómo se iban dando las cosas en la organización gubernamental de la corona, que no había, cómo se fue más o menos dando. Ahorita Cortés consiguió, hasta este momento, lo que quería. Él y el rey. Solamente arriba de él estaba el rey y Dios. Y así funcionaba. Con esto, eso es lo que consiguió Cortés, porque antes había otros. Ahorita ya es él y el rey. Acortó la distancia que había entre él y el rey. Completamente. Pero viene siendo así, ¿no? O sea, esta imagen que tenemos del el héroe que va corriendo y se le va destruyendo a toda la parte de atrás y que tiene que correr y brincar sobre cosas así estoy como visualizando toda la travesía de Cortés, ¿no? Sí. O sea, entre un montón de situaciones y comienza a tener un terreno relativamente seguro. No va a tener un terreno seguro Cortés hasta su muerte. Va a ser un tipo rico, pero nunca va a conseguir lo que quiere. Pero finalmente, ahorita en este momento parece que le llega un momento de tranquilidad. Y él cree que va a tener un momento de tranquilidad, pero faltan muchas cosas. La corte está llena de chismes. Acuérdense que la corte es el aparato gubernamental. Es como decir la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y el Gabinete Presidencial. Eso es la corte. Entonces por un lado el rey dice hagan esto y por otro lado llega otro y le dice al rey, oiga, pero fíjese que está pasando esto. Y como es el rey el que decide, el que logre meterle la culebrita de la duda al rey, lo que haya dicho el rey antes puede ser cambiado mañana, porque si el rey lo dice, nadie puede cambiarlo, nadie puede decir que no, porque es el rey. Entonces, y todo son territorios del rey. Todo maravilla. Es de ellos. Entonces, pues eso es lo que se viene gestando. El próximo programa vamos a ver todo el asunto acerca de lo que son las encomiendas, de lo que son los esclavos, de lo que son o sea, todos esos vericuetos legales que tiene que ver cómo dijeron esto sí, esto no, las reparticiones, por qué se daban, de qué manera, para que entendamos exactamente lo que va a estar pasando los siguientes años. Todavía no vamos a estar completamente de lleno en México, todavía lo vamos a ver como desde arribita. Vamos a ir entendiendo, sí vamos a entender algunas cosas del territorio, pero vamos a estar viendo como ahora. Parece como que estamos de fuera. Si se fijaron, ahora no estábamos en ningún momento en México. Todo parecía que lo estábamos viendo desde otro lado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los otros programas, no, Cortés hizo y mató y desbató y todos estábamos viendo doloridos y bien indignados? Y ahora no pasó así. Ahora pareciera como que si somos españoles y estamos viendo la perspectiva de España de lo que estaba sucediendo del otro lado, porque hablamos como en tercera persona de los territorios. Sí. ¿Sí? Pues esto fue todo por hoy. Soy Marcelo Velázquez, estuvo conmigo Verónica Hernández, Carlos Velázquez.
y nos vemos en el siguiente programa. Ser imperio no tenía receta. El llamado descubrimiento de América convirtió a España en el primer imperio con territorios en ultramar. Y administrar y gobernar esta nueva forma de Estado estaba en formación. Muchos errores se cometieron y muchos aciertos también. Finalmente, de la combinación de estos aciertos y desaciertos, nacimos como naciones los americanos. Y hasta el día de hoy vivimos con estos fundamentos. Demócratas con tendencia a la dictadura, libres inclinados al sometimiento, naciones influenciadas por individualismos mal encausados, y eso es hoy. Muchos años ha que fuimos conquistados, menos que nacimos al mundo de las naciones, pero seguimos aprendiendo a ser nosotros. ¿Qué es ser nosotros? Todavía no lo entendemos, pero seguimos en la búsqueda de significados. Yo soy Verónica Hernández y los espero en la siguiente emisión. Hasta luego.